donde tenemos, por ejemplo, níquel, cobre. Y entonces, ¿cómo podemos separar a uno de ellos, ¿no? Es muy importante, en ese caso, el potencial, ¿no?, que se desarrolla entre los electrodos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución de cloruro de cobre y sulfato de cobre, el cloruro en solución vamos a tener, esto se va a disociar y vamos a tener, en el ánodo tendríamos, ¿qué cosa? El cloruro que se oxidaría y pasará a un gas como cloro, ¿no? Y en el cátodo tendríamos el catión cobre más 2 que pasaría a metálico, ¿no?, a un sólido. O sea, el ion acuoso pasaría a un sólido, a una nueva fase. Entonces, en el caso del sulfato de cobre, por ejemplo, tendríamos la oxidación del agua, ¿no? El sulfato no se oxida, es el agua que va a generar los átomos o moléculas de oxígeno. Y el catión cobre más 2 estaría reduciéndose, ¿no? Por ejemplo, este segundo caso de sulfato de cobre es un proceso que a nivel de producción de miles de toneladas de cobre anuales se lleva a cabo bajo este esquema, ¿no? Este segundo esquema. Y bueno, Perú es un país que va entre los principales productores de cobre, ¿no? Y ahora el cobre que está por las nubes, pues tener problemas sociales como el de Bambas genera una pérdida millonaria de dinero para las arcas del Estado, ¿no? Pero eso ya son temas políticos. Entonces, cada par que se genera en el ánodo o en el cátodo tiene un potencial de oxidación-reducción que está definido, ¿no? Entonces, en cada electrodo se genera una semipila. Y la unión de esas semipilas, bueno, genera la reacción global del sistema, ¿no? Cuando dos semipilas se unen a través de un conductor, ¿qué tenemos? Una pila, ¿no? Y esa pila genera su propia fuerza electromotriz, ¿no? Y nosotros, para llevar a cabo un proceso electrolítico, nosotros tenemos que vencer esta fuerza electromotriz que naturalmente se genera en un sistema. La dirección de la fuerza electromotriz es contraria a la fuerza externa. Entonces, si nosotros aplicamos un potencial y no vencemos esta fuerza electromotriz que se genera de manera natural en una celda, el potencial eléctrico externo aplicado es vencido, por llamarlo así, por la fuerza natural que el sistema tiene. Por ejemplo, en el caso de la electrólisis del cloruro de cobre, 1 molar, el potencial del par cobre más 2 cobre 0 o una nueva fase sólida, que sería en el cátodo. Si nosotros vamos al potencial de oxidación, reducción que están en las tablas de los libros de fisicoquímica, cuando tenemos una concentración de 1 molar, podemos calcular el potencial basado en la ecuación de Nernst, ¿no? Y esto en las tablas está a 0.336 voltios, ¿no? Y en este caso, la concentración del catión cobre es 1 ion gramo, ¿no? Un ion gramo por litro. Entonces, esto que se da en el cobre, con esta concentración, bueno, ha sido determinado para los potenciales que llamamos potenciales normales, ¿no? Pero esta concentración puede cambiar y por tanto puede también variar el potencial de reducción del catión cobre. También podemos variar ese potencial si es que la temperatura del medio cambia. El potencial del par cloruro, en este caso tendríamos un gas cloro,
su potencial de este par en el ánodo, su potencial de oxidación es menos 1.36 voltios, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos en el ánodo como electrodo, en el ánodo tenemos cobre, por ejemplo, entonces el cobre se va a disolver, se va a oxidar y va a pasar a cobre catión más 2, ¿no? El cobre. Pero si tenemos un electrodo inerte como platino o titanio, bueno, el cloruro va a pasar a cloro gaseoso, ¿no? Y este es un proceso industrial muy importante a nivel mundial, ¿no? Para la producción de cloro, ¿no? Aquí en Lima se producen cantidades enormes de cloro en Quimpa para ser usado en el tratamiento del agua del río Rímac, ¿no? Y también en algunos otros procesos de tratamiento de agua se usan, por ejemplo, en la Petar de San Juan de Miraflores, la que está acá por el Parque Sinchirroca. Es una petar muy grande. Al final del proceso, es un proceso exclusivamente biológico, no por aireación, se añade un poco de cloro para mejorar la condición final del agua, ¿no? Es un gas muy requerido como desinfectante. Entonces, vemos acá que el cobre tiene un potencial de oxidación, de reducción, perdón, y el cloruro tiene un potencial negativo de oxidación. Y esto nos da, por ejemplo, una idea. ¿Qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, hidrógeno? ¿Qué va a pasar? Hidrógeno, tenemos cobre, ¿se van a reducir los dos? ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos otro anión? ¿Quién es el que primero va a salir en el proceso? O tal vez van a salir los dos, ¿no? Entonces, estas cosas pueden explicarse mediante las posibles reacciones de oxidación en el ánodo, reducción en el cátodo, teniendo en cuenta lo siguiente. En el caso del potencial anódico, potencial de oxidación, el mayor potencial se impone, ¿no? El mayor potencial se impone. Si tendríamos un potencial, por ejemplo, de menos 0.5 en el ánodo, esa sustancia es la que va a oxidarse y no el cloro, ¿no? Entonces, acá tenemos el caso del ánodo. Entonces tenemos en el ánodo una reacción posible es esta, ¿no? Cobre que pasa a catión cobre más 2. Su potencial de oxidación es menos 0.336. Eso nos indica lo siguiente, ¿no? Que si ustedes ya en fisicoquímica deben ver, inclusive desde química general, deben haber visto las tablas de potenciales de reducción, oxidación, ¿no? Si nosotros tenemos la tabla como potencial de oxidación, el hidrógeno marca una referencia, ¿no? Potencial 0, ¿no? Entonces, todos los potenciales de oxidación que son positivos están encima del hidrógeno y todos los que tienen potenciales de oxidación negativo están por debajo del hidrógeno. Entonces, ¿qué significa un potencial de oxidación positivo? Que ese elemento tiene preferencia por estar en una condición oxidada. Ahora, si comparamos potenciales positivos, entonces podemos decir el que tiene mayor potencial es el que va a tener preferencia para oxidarse que el que tiene menor potencial. En el caso del agua, por ejemplo, su potencial del agua es menos 1.23, ¿no? Menos 1.23. Y el cloruro, su potencial de oxidación es menos 1.36. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Cuál de ellos va a oxidarse? Entonces, como resultado del proceso electrolítico, en el sistema, como hemos visto hace un momento, va a haber una fuerza electromotriz natural
que se opone a la fuerza electromotriz aplicada. Si nosotros aplicamos un potencial que está en el entorno del potencial natural que se genera en el sistema, no vamos a tener un proceso que perdure en el tiempo, que se sostenga en el tiempo, porque normalmente el potencial va a empezar a caer y el potencial al caer hace que ya no fluya corriente eléctrica y el sistema pues se detiene, ¿no? Entonces, a este fenómeno se le conoce con el nombre de polarización electroquímica, ¿no? El campo eléctrico que aplicamos es lo que denominamos fuerza electromotriz de polarización. El potencial o la polarización electroquímica es independiente de lo que se conoce con el nombre de densidad de corriente por área, ¿no? Entonces, el potencial de polarización electroquímica surge cuando en los electrodos hay liberación de productos de la electrólisis. Fíjense ustedes que son diferentes al material del que está hecho el electrodo. Por ejemplo, el potencial de oxidación del agua ha sido determinado sobre un electrodo de platino. Si nosotros cambiamos el electrodo y ponemos uno de titanio, entonces va a haber un potencial de oxidación del agua, pero que ya no va a ser menos 1.23, ¿no? Va a ser otro valor distinto. O sea, el potencial está influenciado por el material del electrodo. Más aún, el potencial está también influenciado por la característica de la superficie del electrodo. Podemos tener un electrodo altamente lustrado, pulido, y un electrodo que es, digamos que tiene rugosidad. Entonces, el electrodo que tiene mayor rugosidad tiene mayor área. Y esa condición, esa característica del electrodo va a generar una preferencia también sobre una reacción, porque va a alterarse el potencial, en virtud de que se va a alterar, ¿no?, digamos, la densidad de corriente, ¿no? Aquí tenemos el caso de la electrólisis del níquel, sulfato de níquel. El sulfato de níquel es, luego vamos a ver esto después del parcial, una sala altamente usada para generar películas de níquel, ¿no? Que pueden ser películas de níquel para fines decorativos o películas de níquel de alta dureza. Entonces, el potencial de oxidación del níquel es 0.25 voltios. Y experimentalmente, en una solución, si nosotros aplicamos un potencial que, digamos, es menor de 0.09 voltios, va a haber una reacción, es lo que se observa, ¿no? Experimentalmente se observa eso. Hay una reacción que se produce, pero la intensidad de corriente cae a cero. Rápidamente cae a cero. Eso significa que el potencial que estás aplicando es vencido por el potencial natural que el sistema tiene. Entonces se detiene el proceso, no se puede sostener en el tiempo. Pero si nosotros aplicamos, por ejemplo, un potencial ligeramente mayor a 2.09, el proceso electrolítico se empieza a sostener en el tiempo. Quiere decir que la reacción de oxidación, reducción, se da de manera continua. Y si vamos elevando más el potencial, mayor velocidad de reacción podemos observar, por ejemplo, ¿no? Entonces, este potencial que estamos intentando evaluar puede calcularse a partir de esta expresión que está acá. El potencial de descomposición es menos el potencial de oxidación menos el potencial de reducción. ¿Cierto? Es así, menos potencial de oxidación menos potencial de reducción.
Y aquí tenemos una curva muy famosa, muy conocida, la curva corriente-voltaje, ¿no? O la curva de polarización, ¿no? Fíjense ustedes, cuando hacemos un experimento, nosotros aplicamos corriente, vamos aplicando un voltaje, pero la corriente es muy baja, ¿no? Mira, la corriente se incrementa muy lentamente cuando aplicamos un potencial que está por debajo del potencial de influencia natural que el sistema tiene. Entonces, hay un momento en el cual nosotros seguimos aplicando potencial y pasamos un cierto valor y vemos que la corriente empieza a incrementarse. Y empieza a incrementarse. Pequeños cambios de potencial generan cambios de intensidad de corriente mucho mayores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá, pequeños cambios de potencial generan grandes cambios de flujo de energía eléctrica en el sistema. Entonces, a este potencial D se le llama potencial de descomposición, ¿no? Potencial de descomposición. En el tramo AB, la corriente versus el potencial es lineal. Entonces, trazando acá una línea, podemos determinar cuál es el potencial de descomposición de esa solución en esa condición de trabajo. Y esto es muy importante conocer. ¿Por qué? Porque nosotros, para ese proceso en particular, tendríamos que aplicar un potencial mayor a esto para lograr sostener el proceso electrolítico en el tiempo. Y aquí tenemos algunos potenciales de descomposición de algunas soluciones muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de níquel, 2.35 voltios, ¿no? Por ejemplo, ahí en la refinería Cajamarquilla, el zinc es el producto bandera, ¿no? Estamos hablando Perú como el tercer productor mundial tercero o cuarto, ¿no? Ahorita no estoy tan seguro si es tercero, me parece que es tercer productor mundial de zinc, Perú. Y esta refinería está aquí nomás, ¿no? Aquí en Cajamarquilla, ¿no? Tal vez ahí sería bueno que intenten practicar, ¿no? Es una enorme, un complejo muy grande, ¿no? Donde la última etapa del proceso, bueno, casi la última es el proceso electrolítico, ¿no? Que se hace justamente a partir de sulfato de zinc. Y una vez obtenido ese sulfato, ese electrodo, ese cátodo de zinc, bueno, se funde y ya se tiene un molde, ¿no? En particular, una presentación. Entonces, el sulfato de níquel, por ejemplo, es 2.09, ¿no? Su potencial de descomposición. El sulfato de cadmio, 2.03. Fíjense, el nitrato de cadmio es 1.98. El cloruro de cadmio es 1.88. Estamos viendo, por ejemplo, que en estos dos primeros tenemos el mismo anión, pero distinto catión, ¿no? El mismo anión, pero distinto catión. Entonces, hay una influencia ahí del catión sobre el potencial, ¿no? Y aquí estamos viendo el mismo catión, pero distinto anión, ¿no? Entonces, estamos viendo que los potenciales también varían, ¿no? En función del anión. Es una influencia del anión sobre el potencial. El cloruro de níquel, 1.85. Mira, sulfato de níquel, 2.09 y el cloruro de níquel, 1.85. Entonces, aquí hay una influencia del anión sobre ese potencial, ¿no? Bueno, hay muchas otras sustancias, ¿no? Nitrato de plomo, sulfato de cobre, nitrato de plata. Fíjense ustedes, el sulfato de cobre es 1.36. El cobre es un metal que su característica es mantenerse como metal. O sea, le gusta estar más como metal que como catión. Y en este caso,
esa estabilidad se manifiesta también en este potencial, ¿no? Su potencial de descomposición es mucho más bajo que la del zinc, por ejemplo, ¿no? El zinc, por naturaleza, el zinc le gusta estar como catión, ¿no? Tal es así que el zinc se usa como elemento protector de estructuras ferrosas, ¿no? El nitrato de plata, bueno, la plata es un metal altamente estable, ¿no? Por lo tanto, su potencial también va a ser mucho más bajo, ¿no? Entonces, el potencial de descomposición de sales, de sulfato de níquel, zinc, cadmio, son diferentes, ¿no? Lo que les comentaba, influencia del catión, ¿no? En sales de un mismo metal, como por ejemplo el níquel, cloruro, sulfato, cadmio, sulfato, nitrato, etcétera, son diferentes, es la influencia del anión, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? El potencial de descomposición depende de la naturaleza del electrolito, ¿no? Está directamente relacionado con eso, ¿no? Como pueden ver ustedes, una solución de cloruro níquel y una solución de sulfato de níquel tiene un potencial distinto. Y cuando, por ejemplo, se prepara una solución para desarrollar un proceso electrolítico para hacer una electrodeposición de níquel, se usan estas dos sales, ¿no? Cloruro y sulfato de níquel. Acá Ticona está preguntando si esta semana es la exposición. Ya lo hacemos la siguiente, después del examen parcial, ¿no? Para que no estén estresados. El potencial de descomposición está directamente relacionado con la naturaleza del electrolito, con su composición, ¿no? Luego vamos a analizar más adelante cómo es el caso, por ejemplo, de la preparación de soluciones, por ejemplo, para hacer electroposición de cobre, de plata, etc. Los ácidos y bases, fíjense ustedes, los ácidos y las bases, me refiero a soluciones, ¿no? Tienen un potencial bastante similar, ¿no? La tendencia es 1.7. ¿Y por qué los ácidos y las bases tienen un potencial prácticamente iguales? Entonces, ¿por qué? Porque tanto un ácido como una base liberan durante un proceso electrolítico los mismos productos, ¿no? Un ácido libera hidrógeno, un anión, una base también libera hidrógeno, y un ácido libera oxígeno, una base también libera oxígeno en el ánodo. Entonces, esta es una característica muy importante que no hay que olvidar, ¿no? Los ácidos y bases liberan los mismos productos en los electrodos y como consecuencia tienen un valor de potencial bastante similar, cercano a 1.7. El ácido acético, 1.57. El ácido fosfórico, 1.7. El ácido bromhídrico, 0.94. El ácido nítrico, 1.69. Ácido sulfúrico, 1.67. Hidróxido de amonio, 1.74. Hidróxido de potasio, 1.67. Bueno, hidróxido de sodio, altamente conocido, 1.69. ¿No? Pareciera que 1.7 es como la tendencia de estas soluciones ácidas y soluciones alcalinas. La electrólisis del sulfato de níquel, 1 molar. Si tenemos un pH 0, entonces su concentración es 1, ¿no? En el cátodo nosotros tenemos esta relación, ¿no? Para. El níquel que pasa o que pasaría a níquel 0, una fase sólida, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al potencial de reducción del níquel, vamos a encontrar que su potencial es menos 0.25. Menos 0.25. Potencial de reducción. Si nosotros usamos platino, por ejemplo, en el ánodo, sobre este electrodo, vamos a tener, al tener una solución acuosa, vamos a tener el desprendimiento de oxígeno. Y su potencial de oxidación será menos 1.23 voltios. Menos 1.23 voltios. Entonces, si nosotros aplicamos la formulita anterior,
el potencial de descomposición del sulfato de níquel a una concentración de 1 molar con una concentración de ácido de 1. Entonces, fíjense ustedes, vamos a tener potencial de descomposición de ánodo y del cátodo, ¿no? Miren, de acuerdo a esta formulita que está acá. Esta formulita, potencial de oxidación, potencial de reducción, menos, menos. Entonces, eso nos va a dar menos 1.23 menos 0.25, 1.48 voltios. Fíjense ustedes, aquí hemos puesto la reacción de reducción y aquí está la reacción de oxidación y aquí está la reacción de reducción. Entonces, esa formulita anterior está escrita de esa manera, ¿no? Potencial de oxidación menos potencial de reducción, ¿correcto? Ahora, si estas ecuaciones químicas con sus potenciales son escritos como reducción, el potencial de descomposición se escribe de esta manera, ¿no? Potencial del ánodo menos potencial del cátodo. Todo escrito como reducción. Entonces, el valor experimental del potencial de descomposición del sulfato de níquel es 2.09. La diferencia 2.09 menos 1.48, miren, 1.48 es lo que estamos encontrando con la fórmula. Hay 0.61 voltios de diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿La fórmula está errada? ¿Qué es lo que está pasando? Esa diferencia es porque aún no se tiene en cuenta otros efectos que surgen cuando se desarrolla una reacción electroquímica en los electrodos. Y eso se conoce con el nombre de sobrepotencial de los electrodos. El sobrepotencial de los electrodos es muy importante, determina muchas reacciones químicas, muchos procesos electrolíticos. En muchos casos puede ser un problema, en otros casos puede favorecer al proceso. Durante el proceso de electrólisis, las semipilas que se obtienen en el cátodo, en el caso, por ejemplo, de catión hidrógeno a hidrógeno gaseoso, y en el ánodo la producción de oxígeno, normalmente están en una condición diferente a las condiciones bajo los cuales los potenciales de oxidación-reducción fueron determinados. Normalmente, la tabla estándar de potencial de reducción-oxidación ha sido determinado con un electrodo de platino a temperatura de 25 grados, concentración 1 molar, ¿no? Pero en la realidad no necesariamente vamos a tener eso. Entonces, el cambiar, por ejemplo, solamente la concentración también genera cambios en el potencial. Entonces, durante la electrólisis, el desprendimiento de gas se produce sobre una superficie platinada, brillante, de una placa o alambre de platino, pero brillante. Eso significa que ese electrodo es pulido, ¿no? Es pulido. El cambio de condiciones de transformación, solamente con cambiar la condición superficial del electrodo, puede cambiar la condición del potencial del sistema. Y uno se pregunta, pero ¿y eso? Si estoy usando el mismo electrodo, ¿qué puede pasar? Si nosotros
vamos a, solamente para tratar de entender, ¿no? Si nosotros hacemos pasar un amperio, por ejemplo, ¿no? Un amperio, y estamos utilizando un electrodo pulido, lustrado, y su dimensión es 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces tendríamos 1 amperio por centímetro cuadrado, por decirlo. Pero si ese mismo electrodo, su superficie, por ejemplo, podría ser arenada, entonces la superficie estaría rugosa. Tendría mucho más área y ya no podríamos decir que su superficie es 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Porque es como el carbón activado, ¿no? Es un material altamente poroso y su área es tremendamente grande con respecto a la masa, ¿no? 1 gramo, 500 o 1000 o 1500 o 2000 metros cuadrados, ¿no? Incluso más. Entonces, algo similar sucede acá, ¿no? Si la superficie ha sido alterada, digamos, intencionalmente, por ejemplo, se le ha hecho un arenado, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a tener una superficie, una área mucho mayor que en una superficie pulida. Entonces la densidad de corriente en un electrodo que ha sido arenado va a ser mucho menor que en un electrodo altamente pulido. Entonces las condiciones cambian, los potenciales cambian. Entonces, del mismo modo, este valor cambia al emplear electrodos de otros metales, ¿no? O sea, estos potenciales 2.09 sobre platino, pero si hacemos un proceso y, por ejemplo, lo desarrollamos sobre un electrodo de níquel, el potencial ya no va a ser 2.09, no va a ser otro valor. Entonces, se denomina sobrepotencial o sobretensión de un elemento al cambio de potencial que ese elemento experimenta cuando el electrodo de platino es sustituido por uno diferente o porque, bueno, se han cambiado las condiciones del electrodo. Entonces, ese sobrepotencial se puede calcular mediante esta relación, ¿no? En este caso, este valor es el potencial que se está aplicando y esto vendría a ser el potencial en las condiciones de equilibrio, ¿no? Y en las condiciones de equilibrio nosotros podemos calcular este potencial usando la ecuación de Nernst, ¿no? Es una ecuación muy popular, ¿no? Entonces, esta concentración que llamamos concentración gruesa, la concentración Bull, va a permitir de que a partir de ella se pueda obtener un cation o se puede obtener, digamos, un anión, según el caso que estemos tratando de analizar, ¿no? Cuando acá tenemos M, la condición Bull va a generar este cation, ¿no? Acuoso. Y el nivel de electrones que se desprende como consecuencia de esa oxidación de este metal, ¿no? Pero este metal no necesariamente va a ser el metal con el cual se ha hecho o se ha determinado los potenciales estándar, ¿no? Por eso se llama estándar, ¿no? Porque se ha hecho bajo un patrón, ¿no? Bajo un patrón de condiciones y si alguna de esas condiciones cambia, bueno, pues el potencial va a aumentar o va a disminuir, ¿no? El potencial normal del hidrógeno, por ejemplo, es 0, ¿no? Es un electrodo de platino, platinado. Mientras que al emplear un electrodo de platino liso, ese potencial es 0.07. Miren lo que dice acá, ¿no? Electrodo de platino platinado. ¿Qué significa platino platinado? Que se ha hecho un recubrimiento de platino sobre el platino, ¿no? Un recubrimiento electrolítico. Y eso se usa mucho, por ejemplo, para hacer algunos proyectos de investigación a nivel de laboratorio para abaratar los procesos, ¿no? Porque no comprar el electrodo de platino son muy caros. Entonces, a un electrodo, por ejemplo, de titanio, se le puede hacer un recubrimiento, un proceso electrolítico, y se le puede recubrir con platino, de modo tal que podamos desarrollar una reacción
sobre una superficie de platino, pero siendo una base de titanio, ¿no? Porque la reacción se desarrolla sobre una superficie. Si ese platino tiene un espesor, el titanio no entra en acción, ¿no? Simplemente ayuda a conducir la corriente eléctrica. Entonces, estamos viendo cómo solamente con cambiar la condición del electrodo también está cambiando el potencial. Uno dirá, bueno, pues es un potencial insignificante, ¿no? Claro, es insignificante. Pero, por ejemplo, si te hablo, en el caso de un proceso productivo, por ejemplo, de zinc, de cobre, donde se aplica, pues, 100.000 amperios de corriente, o incluso más, ¿cuántos miles de dólares se va a ahorrar si nosotros, por ejemplo, cambiamos el potencial por lo menos en una décima de voltaje? Eso multiplicado en todo el año genera miles de dólares de ahorro, ¿no? Porque sería menos corriente que se aplique en el proceso. Y cosas como esas se hacían, por ejemplo, en Cajamarquilla, cuando se hacían, por ejemplo, electrodos, se hacían los arenados de los electrodos para cambiar su superficie, ¿no? Con la finalidad de buscar que el proceso sea pues cada vez más rentable, ¿no? Aquí tenemos la sobretensión del hidrógeno a 25 grados Celsius y 0.01 amperios por centímetro cuadrado. Estamos aplicando un amperio por decímetro cuadrado, ¿no? Por ejemplo acá, en el metal tenemos platino liso sobre potenciales 0.07 menos, o sea, sobre tensión de hidrógeno, ese potencial de liberación de hidrógeno. Oro, menos 0.39. Hierro, menos 0.56. Plomo, menos 1.09, ¿no? Sobre el plomo se hacen muchos procesos industriales de interés, ¿no? Por ejemplo, usando electrodos de plomo se desarrolla el proceso de producción de cloro, por ejemplo. Se desarrolla el proceso productivo de zinc. Sobre un electrodo de plomo se puede llevar a cabo una reacción de producción de cobre, porque es un medio altamente ácido, el cobre es altamente estable, ¿no? Cuanto más ácido, más estable es el plomo. Bueno, son detalles de la madre naturaleza que hacen que también al conocer sus características, sus propiedades, podamos usarlo convenientemente para desarrollar una industria, ¿no? La sobretensión depende de varios factores, ¿no? La naturaleza del metal, de la densidad de corriente y de la temperatura, ¿no? Densidad de corriente. La temperatura, si nosotros incrementamos la temperatura, lo que hacemos es afectar, por ejemplo, a la conductividad del medio, ¿no? Las sales estarían más disueltas, habría mayor movimiento iónico y también la viscosidad del medio se ve afectado, disminuye y por lo tanto el movimiento se facilita. No es lo mismo moverse en una solución gelatinosa que en una solución que no lo es, ¿no? El incremento de la temperatura disminuye el sobrepotencial. Si nosotros disminuimos el sobrepotencial, podemos incrementar la densidad de corriente, ¿no? Podemos aumentar ese valor, podemos acelerar el proceso. Sobre potenciales de hidrógeno, miren, en amperios por centímetro cuadrado, 0.001 amperios por centímetro cuadrado. En un platino liso, 0.024. En un platino platinado, 0.015. Es el mismo platino, pero en condición distinta, ¿no? Mercurio, 0.9. Vamos aumentando el potencial, fíjense ustedes, la densidad corriente, si va aumentando esto, el potencial también va aumentando, ¿no? Si aumenta la densidad corriente, fíjense ustedes, el potencial también va cambiando,
para cualquier condición de metal. Para el platino liso, miren, 0.68, y para el platino platinado, 0.048. Este platino platinado tiene un área, este centímetro cuadrado, digamos, en un platino liso, si digamos tenemos un electrodo de 1 centímetro por 1 centímetro, sería 1, ¿no? Tendría esa tendencia a 1. Pero en un platino platinado, que estaría dado por una electroposición de platino, si esa electroposición está dada sobre una superficie lisa, y ahí sobre esa superficie aplicamos el platino, entonces la tendencia también será casi a 1. Pero si tenemos una superficie altamente rugosa, bueno, las condiciones también van a cambiar, ¿no? La sobretensión del oxígeno en un ánodo de platino liso con esta densidad de corriente es 0.40, ¿no? Entonces, hace un momento hemos visto que el potencial de oxidación de la plata era menos 0.23, menos 1.23, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos el potencial como potencial de reducción, ya no vamos a tener menos, sino vamos a tener más, ¿no? Entonces, en ese caso, sobre un electrodo de platino liso será 1.23 más este sobrepotencial, 0.4, es 1.63. Entonces, estamos viendo acá que el potencial para el agua va a ser 1.63 en el entorno del ánodo visto como potencial de reducción, para poder aplicar la formulita, ¿no? Esto sería, tal como lo hemos visto al inicio de la formulita, este será menos 1.63, o sea, que es lo que normalmente es el valor que más se conoce en las tablas como 1.23, ¿no? Pero en la realidad el potencial es aproximadamente 1.63. ¿Por qué? Porque se ha cambiado digamos, y se ha tenido en cuenta el potencial, el sobrepotencial del electrodo, entonces ese 0.4 tiene que ser considerado. 1.23 a 1.63 hay una diferencia importante. En un medio alcalino la sobretensión del oxígeno es 1.4 voltios, ¿no? 1.4 es bastante, ¿no? Pero es la naturaleza, ¿no? Entonces, para determinar el potencial de descomposición de un elemento, níquel, cobre, estaño, etc., es importante tener en cuenta estos sobrepotenciales que se desarrollan en el ánodo y que se desarrollan también en el cátodo. Y teniendo en cuenta los sobrepotenciales, el potencial de descomposición de un elemento en una solución viene a ser considerado como reacciones de reducción, o sea, el proceso anódico lo llevamos a una reacción de reducción, ¿no? Es esta la fórmula, ¿no? El potencial del ánodo más el sobrepotencial en el ánodo menos lo que sucede en el cátodo, ¿no? El potencial del cátodo más el sobrepotencial. Entonces, en el medio, dependiendo de las circunstancias que tenemos, por ejemplo, podríamos tener una membrana, por ejemplo, ¿no? Para separar procesos, ¿no? Y eso es muy común cuando se hace trabajos en electroquímica orgánica, ¿no? Se pueden separar la parte anódica de la parte catódica. Entonces, cuando se aplica un potencial en el entorno de la membrana que es conductora, ahí va a haber un potencial, también una caída de potencial. Entonces, eso también tendría que ser incluido para tener en cuenta el potencial de descomposición. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo que vencer esta resistencia natural no natural, forzada, que estamos, digamos, haciendo en el proceso, porque nos vemos obligados a usar una membrana, por ejemplo, que es conductora
pero que a su vez impide que la zona anódica y la zona catódica se mezclen. Acá dice, calcular el potencial de descomposición de una solución de ácido sulfúrico 1 molar, teniendo en cuenta que el electrodo es un electrodo de platino platinado y uno de platino liso. Entonces, en el proceso electrolítico vamos a tener sobre un electrodo de platino platinado, los procesos van a ser escritos como reacción de reducción, ¿no? Entonces, en el cátodo, bueno, ya esto está por naturaleza misma. Aquí tenemos la ecuación de reducción, ¿no? Vamos a tener cationes y hidrógeno que van a generar gas, ¿no? Y esto, su potencial en un electrodo de platino platinado es 0. En el ánodo, el potencial de reducción del agua, escrito como reducción, es 1.23, ¿no? En el ánodo. Entonces, esto vendría a dar el potencial de descomposición 1.23 menos lo que sucede en el cátodo, ¿no? Tendríamos 1.23. Sobre un electrodo de platino liso, tendríamos en el cátodo, bueno, sería lo mismo, en el ánodo sería lo mismo, escrito como potencial de reducción. Y sobre potencial para el oxígeno, para este oxígeno que se está liberando, ¿no? Sobre un electrodo de platino liso, 0.4. Al cambiar la condición de este electrodo de platino platinado a platino liso, bueno, surge un sobrepotencial. Entonces, ese sobrepotencial tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Lo mismo sucede con el sobrepotencial para el hidrógeno, ¿no? Al cambiar la condición, entonces este sobrepotencial va a estar afectado, o este potencial de hidrógeno va a estar afectado por un sobrepotencial en el cátodo, que es menos 0.07 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos que sumar a este valor el sobrepotencial del ánodo y a este valor el sobrepotencial del cátodo y hacer la resta, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, tendríamos esta relación que está acá. 1.23 más 0.4 menos el 0 menos 0.07. Y aquí nos da 1.7 voltios, ¿no? Que es lo que hemos hecho el comentario anteriormente, que ácidos y bases, el potencial de descomposición está en torno al valor de 1.7. ¿Correcto? 1.7. Y aquí, si nosotros solamente calculamos el potencial de descomposición teniendo en cuenta los potenciales de oxidación-reducción que están en las tablas estándar, nos daría 1.23, ¿no? Pero con 1.23 voltios nosotros no vamos a lograr el desprendimiento de hidrógeno, no lo vamos a lograr. Entonces uno se preguntará, ¿no? ¿Pero qué está pasando? ¿No? Pero ahí, el profesor Warren me ha dicho que es 1.23, no. He cambiado el electrodo y hoy resulta que la condición es mucho más alta, ¿no? Claro, si se ha cambiado la condición del electrodo, los potenciales también van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un sobrepotencial que debe tenerse en cuenta como consecuencia de haber cambiado la naturaleza del electrodo sobre el cual ha sido desarrollado el potencial de 1.23 o el potencial de 0 del hidrógeno. Entonces, el valor experimental es 1.67. O sea, experimentalmente y a través de la formulita, con la medición de los sobrepotenciales, estamos bastante cerca, ¿no? Para todo propósito igual, ¿no? Entonces, calcular el potencial de descomposición de una solución de sulfato de cobre, ¿no? 1 molar, teniendo en cuenta que el electrodo es un electrodo de platino liso, ¿no? Entonces, para esta condición tendremos lo siguiente, ¿no? Ya hemos visto el potencial de
oxidación del agua considerado como reducción, la ecuación como reducción será 1.23 más su sobrepotencial, ¿no? Del oxígeno, 0.4, menos el potencial de reducción del cobre, estándar es 0.337, ¿no? Y el sobrepotencial del hidrógeno es menos 0.07. Entonces, esta suma, bueno, 1.363 voltios, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el potencial de descomposición o el potencial que es necesario aplicar para desarrollar el proceso electrolítico, el mínimo valor que tendríamos que aplicar, ¿no? Por supuesto que en una realidad nosotros no aplicamos 1.36, ¿no? Porque 1.36 es una velocidad muy baja en el proceso productivo, en este caso, de liberación de cobre en el cátodo. Entonces tenemos que incrementar el potencial para poder acelerar a mayor tasa de producción de cobre, ¿no? Entonces, ahí ya uno va a tener que lidiar con otros aspectos, ¿no? Ya sabemos que es 1.4, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la solución va a ser uno de ellos. La temperatura, por lo general, los procesos electrolíticos masivos para la producción de cobre y siempre son a temperatura ambiente, ¿no? Y esa es una gran ventaja, ¿no? Entonces, se va a aplicar potenciales ligeramente mayores a este valor, ¿no? Para mejorar la velocidad de producción. Entonces, cuando aquí estamos hablando de 1 molar, ¿no? Cuando la concentración del electrolito cambia, ya no es 1 molar, podría ser mucho más o podría ser menor. Entonces, el potencial del ánodo y del cátodo también cambia, ¿no? Entonces, ya no sería 1.23, ya no sería 0.337, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo calculo? Fácil, bueno, voy a la ecuación de Nernst, ¿no? Y se acabó. Y esa ecuación seguramente lo conocen desde química general, ¿no? Bueno, ya no sé cómo será ahora en la Facultad Química General. En mi época había Química 1 y Química 2, ¿no? Y eran bravísimos, ¿no? Porque los que enseñaban eran químicos, ¿no? Y te querían convertir en químicos a la buena o a la mala, ¿no? Bueno, el cálculo del potencial para la liberación, por ejemplo, si nosotros queremos, digamos, reducir el cobre de una solución, y la pregunta sería, ¿y cuándo podríamos decir que ya no tenemos cobre en la solución? Vamos a decir que ya no tenemos cobre en la solución cuando la concentración está en el orden de 10 a la menos 6 y 1 gramo por litro, ¿no? Cuando tengamos eso, decimos, hoy sabes qué, ya para todo propósito práctico la concentración es 0, digamos, ¿no? Para el caso del sulfato de zinc, entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos acá el potencial de reducción del zinc es menos 0.763. Su potencial de oxidación 0.76, es alto, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que este potencial negativo significa que el zinc tiene más preferencia para estar en una condición oxidada, ¿no? Por eso hace un momento les mencionaba que el zinc se usa mucho como cubierta metálica de protección, ¿no? De estructuras ferrosas, de estructuras tipo puentes, subestaciones, y más aún,
para mejorar todavía el sistema de protección sobre el zinc también se pueden aplicar pinturas, ¿no? Entonces tendríamos pintura, película de zinc y finalmente el metal base, ¿no? Que sería una estructura ferrosa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, de acuerdo a la ecuación de Nernst, si nosotros aplicamos la ecuación de Nernst, el potencial en el cátodo para este nivel de concentración será menos 0.94, ¿no? El potencial del zinc para que ya literalmente no haya zinc en la solución será menos 0.94. Entonces, el potencial va a ir cambiando de menos 0.76 hasta menos 0.94. En el ánodo, la variación del potencial del agua como par durante un proceso electrolítico es despreciable, ¿no? ¿Y por qué eso sucede así? La solubilidad del oxígeno, digamos, es baja en el agua, ¿no? Entonces, eso significa que la solución alrededor del ánodo está saturada de oxígeno, ¿no? Hay gran producción de oxígeno de acuerdo a la ecuación de descomposición del agua, tenemos 2 de agua por 1 de hidrógeno, ¿no? La concentración del oxígeno es constante. Fíjense ustedes lo que dice acá, al igual que el agua, ¿no? En el entorno del electrodo hay una gran cantidad de agua, una solución acuosa, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la reacción de oxidación del agua, pero escrita como reacción de reducción, tendríamos esta. Entonces, si nosotros colocamos esta relación, esta ecuación como concentraciones en la ecuación de Nernst, el agua va a permanecer constante, digamos, al ser digamos, al estar en una gran cantidad, ¿no? Entonces, constante. Si nosotros escribimos la ecuación de Nernst, tendríamos esta, ¿no? El potencial, digamos, normal de reducción del agua, menos 0.0549 este logaritmo, ¿no? Tendríamos que tener acá la concentración del agua al cuadrado, oxígeno, hidrógeno al cuadrado. Pero esto van a ser constantes, ¿no? Y si desarrollamos esto, teniendo en cuenta eso como constante, tendríamos la ecuación así, ¿no? Así. Y esto vendría a ser la ecuación que determina el potencial anódico considerando la concentración de hidrógeno en el medio. Entonces, cuando el pH es 0, ¿qué significa? Que tenemos la concentración de hidrógeno es 1, ¿no? Y bueno, esa concentración puede ir cambiando y por lo tanto podemos manipular la concentración del ánodo actuando sobre el nivel de acidez de la solución. Y nosotros podemos saber hoy cuánto ácido sulfúrico estamos usando, ¿no? Y como es un ácido fuerte, entonces, bueno, ahí hay una disociación completa de ese ácido, ¿no? Bueno, vamos a ir acelerando un poco, para el caso de sulfato de zinc, su potencial de descomposición va a ser esto, ¿no? El del agua más su sobrepotencial, 1.23, 0.4, en el cátodo, para la liberación completa, 0.94,
y el potencial del hidrógeno 0.07 menos, ¿no? Entonces, de aquí nos sale que el potencial de descomposición de una solución de sulfato de zinc es 2.64. Entonces, esto es considerando que tenemos una solución 1 molar, ¿no? Pero fíjense ustedes, si tenemos un electrodo de platino liso, es 2.393, ¿no? Un detalle importante. Decir el 0.4, decir 0. Digamos 0.6, pareciese que no tuviese un efecto importante en un proceso, digamos, a nivel de laboratorio. Bueno, pero a nivel industrial, los potenciales son determinantes también en la economía del proceso, ¿no? Porque hablamos procesos pues, que son durante todo un año usando 100.000 amperios de corriente, por ejemplo. Y reducir el voltaje significaría economizar el proceso, ¿no? Hacerlo más rentable. Y eso es lo que tiempo antes en Cajamarquía buscaban, ¿no? Digamos, años atrás, modificando las condiciones del electrodo, ¿no? Hacían electrodos rugosos, electrodos, esos eran electrodos de plomo, electrodos rugosos, arenados, inclusive, no sé si ustedes han llevado ciencias materiales, dentro de las ciencias materiales hay un tema muy importante que es la arenación, ¿no? Que, bueno, con un arenado se puede remover pinturas, óxidos de una superficie para volverlos a pintar, etc. Entonces, este arenado se puede hacer con arena, no cualquier arena, con una arena seca, por ejemplo, se puede hacer, y tenemos una condición superficial, pero también podemos hacer con arena húmeda, y vamos a tener una condición superficial distinta, ¿no? Y cosas como esas se probaban ahí en Cajamarquilla para tratar de reducir los potenciales, ¿no? Hacían mucha investigación un tiempo atrás ahí en Cajamarquilla. Bueno, ahora ya no sé cómo será, ¿no? Miren acá, esta es una burbuja de hidrógeno sobre una electroposición de zinc, ¿no? Aquí se está produciendo la reducción del zinc, pero simultáneamente también hay una reducción del catión hidrógeno y se está produciendo una burbuja de hidrógeno. Entonces acá hay otro detalle, ¿no? Por ejemplo, este hidrógeno es un colchón de hidrógeno que está sobre esta película de zinc. Entonces el catión que viaja hacia esta superficie para seguir engrosando el espesor también encuentra una dificultad para reducirse como consecuencia de la presencia de esta burbuja de gas, ¿no? Entonces ahí ya surgen otras consecuencias, otros detalles. Oye, ¿cómo hacer que este hidrógeno, por ejemplo, que está acá en la superficie, se libere? Porque este hidrógeno puede absorberse en la superficie. Y si se absorbe en la superficie, ya vamos a tener un problema, ¿no? Podría terminar el proceso muy bonito, todo bacán, y sacamos el objeto, lo dejamos ahí, ya como un objeto terminado, y regresamos más tarde y lo encontramos como una galleta a la película metálica, ¿no? Toda la película metálica se ha destruido. Y, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? O sea, que lo vuelves a hacer 1000 veces y tú no tienes en cuenta, no tienes estos conocimientos, entonces 1000 veces lo vas a hacer mal, ¿no? Y 1000 veces la película se va a destruir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Este hidrógeno queda retenido en la película, ¿no? Pero como es un gas, entonces posteriormente este gas
digamos, va a tender a salir, ¿no? Más aún si esto ya se expone a un ambiente un poco más caliente, este gas va a ejercer una presión y va a fracturar toda la película metálica, ¿no? Y bueno, el proceso se ha destruido. Y chao, ¿no? Entonces, volver a quitar todo de nuevo, ¿no? Pero eso ya podría ser un problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos la separación electrolítica de metales, ¿no? Separación electrolítica de metales. Esto está bien interesante, esta aplicación. Miren ustedes, nosotros ya sabemos que tenemos que aplicar una fuerza electromotriz que sea mayor al potencial de descomposición para poder sostener el proceso en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una solución que contiene dos o más iones metálicos y los potenciales de descomposición tienen una diferencia de por lo menos 0.2 voltios, es bastante, mucho más sencillo poder separar estos cationes metálicos y poder de esa manera tener, por ejemplo, cobre puro, plata pura, ¿no? Porque si aplicamos un potencial cualquiera, podríamos tener, sí podríamos eliminar los cationes como metales de la solución, pero tendríamos, digamos, una fase metálica constituida por cobre, por plata, ¿no? Y bueno, no tendría ningún valor, ¿no? Pero tendría un valor importante si lo separamos cada uno de manera pura, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso, ¿no? El cadmio, por ejemplo, es un elemento metálico que sus propiedades son bastante similares al de la plata, muy similares al de la plata, pero, o perdón, a la del zinc, pero el cadmio es un elemento altamente tóxico, pues, ¿no? Es teratogénico, cancerígeno, o sea, como que esas propiedades que tiene le hacen que este metal sea de mucho cuidado, ¿no? Entonces, mucho se trabaja para poder eliminarlo del agua, por ejemplo, ¿no? El zinc es mucho más fácil eliminarlo del agua, el cadmio es un poco más complicado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una solución que podría darse en la industria minera, ¿no? Con sulfato de plata, 0.1 molar, y sulfato de cadmio, 0.1 molar. Entonces, el más estable es la plata, ¿no? El cadmio, a ver, los rusos tienen cadmio y nosotros tenemos zinc. Y los rusos hacen sus aviones con cadmio, recurren con cadmio. Nosotros los procesos los hacemos con zinc, ¿no? Hace unos años atrás, bueno, el que les habla tuvo, digamos, una especie de pugna entre rusos bueno, y un peruano, ¿no? En el aeropuerto, para que ustedes tengan conocimiento, en el aeropuerto hay una planta galvánica. Entonces, en esa planta galvánica, los rusos eran los que mandaban, ¿no? Parecía que estaban en Rusia esos tipos. Y la gente también peruana, que no tenía mucho conocimiento, aceptaba todo lo que decían esos tipos, ¿no? Entonces ellos imponían el cadmio para hacer recubrimiento de piezas de aviones, etc., ¿no? Entonces yo fui con todo el conocimiento, por una parte, del proceso y por otra parte, ambiental, ¿no? Y prácticamente hubo un enfrentamiento entre conocimiento y conocimiento, ¿no? Entonces, al final, se logró imponer que esa cosa de sulfato de cadmio sea eliminado, ¿no? Y se cambie por zinc, ¿no?
a los procesos y nunca pasó nada. Pero ellos te decían, ¿no? Si no pones zinc, el avión se va a caer, ¿no? Bueno, o sea, que unas discusiones, pero así feroces, ¿no? Pero de conocimiento a conocimiento, ¿no? Y se logró cambiar, ¿no? Por un tema ambiental, ¿no? Por un tema ambiental. Y todo lo demás, bueno, con la parte de la experiencia ganada en tecnología de esta naturaleza, bueno, en parte principalmente alemana, ¿no? Miren ustedes acá, y eso es muy importante, señores, esto que les comento, o sea, es una experiencia de vida, que una cosa es ir, oye, decir, cambia esto, ¿no? ¿Por qué no haces esto? Pero una cosa es que tú vayas, por ejemplo, y vayas con una norma, ¿no? Una norma internacional, un ACTM, una Organización Mundial de la Salud dice esto, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo es envenenar a la gente, envenenar al ambiente, etcétera. O sea, tú vas, pero con conocimiento, ¿no? De causa. Entonces, puedes imponer tu idea, ¿no? Pero si tú vas solamente para hablar, decir, oye, esto está mal, ¿no? Probablemente nadie te haga caso, ¿no? Miren ustedes, ¿cómo podemos separar esto? Vemos acá, separación completa de la plata sobre un electrodo de platino platinizado o platino platinado, ¿no? Entonces, el potencial del cátodo, si nosotros aplicamos la ecuación de Nernst, va a ser el potencial de reducción de la plata, 0.8, y esta otra partecita que es la ecuación de Nernst, por 10 a la menos 6, ¿no? Para su separación completa. 0.446 voltios. Entonces, eso sería del cátodo. El potencial de descomposición sería el agua más su sobrepotencial menos la plata y el sobrepotencial del hidrógeno sobre este platino platinado. Este será 1.184 voltios a aplicar. Entonces, ¿qué pasa con el cadmio? ¿Qué pasa con el cadmio? Con el cadmio hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser el potencial para que el cadmio empiece a liberarse como metal? Bueno, su potencial en el cátodo, tenemos acá su potencial de reducción. Aquí tenemos la ecuación de Nernst, pero su concentración es 0.1, ¿no? ¿Dónde está? 0.1 molar, ¿no? 0.1 molar, acá. Entonces, esto nos da menos 0.443 voltios, ¿no? Y su potencial de descomposición del cadmio en la solución será 2.063. Entonces, aquí ya tenemos el potencial de la solución para el cadmio será 2.06 voltios. ¿Eso qué significa? Si nosotros aplicamos un potencial por encima de 2.06, vamos a liberar al cadmio. Entonces, ¿cómo hacemos, basado en estos dos potenciales, para liberar plata y no cadmio? Entonces, para la plata, nosotros podríamos aplicar un potencial que está entre 1.18 y digamos hasta 2, ¿no? Aplico 1.8, muy bien, ¿no? Voy a liberar plata, 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 plata. Y hasta que el potencial para empezar a desprender cadmio va a ser 2.06. Y entonces si aplico por encima de 2.06, ya una vez liberada la plata, solamente voy a liberar cadmio. Entonces, esa sería la diferencia de potencial que hay entre estos dos, ¿no? 0.88 voltios, ¿no? Ese sería el margen para la plata, ¿no? Desde este valor podría incrementar, digamos, hasta máximo este valor para poder liberar exclusivamente la plata, ¿no?
Ahora, nosotros podríamos tener, por ejemplo, en vez de tener sulfato de cadmio, podríamos tener sulfato de cobre, ¿no? Entonces, no necesariamente con 0.1, ¿no? Podríamos tener con 0.5, que están en la solución, ¿no? Entonces, a ver, ustedes determinen cuál será el orden de la separación. Aquí tenemos el caso, miren, tenemos sulfato de cadmio, 0.1 molar, sulfato de cobre, 0.1 molar. ¿Cuál es el orden de separación? Entonces, orden de separación, de acuerdo a la concentración iónica de 0.1 molar, tendríamos, por ejemplo, plata en 1.18, cobre en 1.32, cadmio en 2.06. Si hacemos esto, lo repetimos, vamos a tener esta tablita, ¿no? Esta tablita. Y podríamos tener una solución con estos tres metales, ¿no? Bueno, uno podría preguntarse, bueno, pero yo no sé cuál es la solución, cuál es la concentración. Bueno, no importa, ¿no? Agarramos un poco de solución y hacemos, por ejemplo, un ensayo de ICP, ¿no? Con ICP determinamos cuáles son las concentraciones de cada uno de estos iones y podríamos hacer el análisis de la solución tal como le acabo de hacer y determinar los potenciales y saber en qué rango se va a manejar entre uno y otro metal, ¿no? Por ejemplo, acá, plata primero, cobre después y cadmio al final, ¿no? Pero entre plata y cobre, pues hay que tener bastante sensibilidad, ¿no? En el equipo para poder manipular el potencial, ¿no? Bueno, estos son cuando tienes complejos, ¿no? Los complejos también pueden afectar los potenciales, ¿no? Los potenciales. La naturaleza del complejo es determinante, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen baños electrolíticos de cobre, se pueden tener con soluciones de sulfato o con soluciones de cianuro, ¿no? Las soluciones cianuradas, bueno, a ver, tienen bastante éxito a nivel mundial. ¿Y por qué tienen bastante éxito a nivel mundial? Porque en principio son soluciones baratas, ¿no? Que desde un punto de vista económico e industrial, pues es deseable. Y ese es uno. Por otro lado, las soluciones cianuradas son mucho más estables que otros tipos de soluciones que son complejas, ¿no? Entonces, al tener estabilidad, también la solución puede mantenerse en el tiempo y hacer el proceso electrolítico. El otro tema ya es orden ambiental, ¿no? Y eso ya pues cae en la industria minera, etcétera, y hacer tratamiento de sus efluentes, ¿no? Para poder, digamos, evitar efectos indeseables sobre el ambiente, ¿no? Bueno, aquí hay un análisis de eso. Aquí hay distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, el oro para la joyería se hace con estos procesos, ¿no? Hay también oro en procesos ácidos, ¿no? En soluciones ácidas. Pero la verdad yo no he tenido mucho éxito en soluciones de oro que sean soluciones ácidas. Las soluciones que son ácidas son mucho más sensibles a la contaminación. Cuando es un proceso electrolítico, un proceso de hacer joyerías, tú no pasas una joya, pero tú pasas una cantidad enorme de objetos, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que la solución se contamine, o sea, y hay soluciones que son mucho más sensibles, ¿no?
a la contaminación que en otras. Las soluciones cianuradas son mucho más resistentes, ¿no? Más robustas en ese sentido. Bueno, ya ustedes saben lo que significa estos valores, bueno, cuanto más pequeño sea este valor, más estable. Señor Henry, ¿algún comentario hasta acá? De momento, no, profesor. Muy interesante la historia que comentó con respecto al aeropuerto. A veces En el aeropuerto, aquí en el aeropuerto Jorge Chávez hay una planta galvánica, ¿no? A ver, le voy a contar la historia, un poquito, de lo que yo sé, pero más detalles tampoco no lo sé, ¿no? Esa planta galvánica fue donada por el gobierno argentino a raíz del apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas, en ese entonces del gobierno de Fernando Belaúnde de Terry, a Argentina para hacer frente a los ingleses en la guerra de las Malvinas, ¿no? Perú apoyó bueno, históricamente pues con Argentina nos une, la historia nos une, ¿no? Primer presidente de Perú, argentino, ¿no? Entonces, los argentinos pusieron ahí una planta bien bonita, esa planta automatizada, todo, ¿no? Inclusive tiene su planta de tratamiento de agua. Desde los efluentes que se generan, ya el agua se bombea hacia un tanque donde se hacen las adiciones de reactivos químicos para coagular y todo eso, ¿no? Flocular bueno, eliminar las sustancias indeseadas, ¿no? Pero esa pelea, digamos, de conocimiento sí fue que los rusos pues querían imponerse, ¿no? Pero al final de cuentas, digamos, la condición que prevaleció desde mi punto de vista fue ir con una norma técnica. Yo fui con las ACTMs, con las normas DIN, ACTM y DIN, que son las alemanas, y la parte de toxicología, ¿no? Entonces, ahí lo volteé pues a los rusos, ¿no? Al final se cambió todos los procesos. Ellos pues, bueno, ellos como no tienen níquel, ellos tienen cadmio, ¿no? Entonces, bueno, ellos pues han desarrollado su tecnología con cadmio, ¿no? Pero no significaba que hoy por acá nadie sepa hacer las cosas, ¿no? Y al final se cambió, ¿no? Lo mismo también hay una planta. El año 2000, a ver, del 2018 estábamos buscando practicante para en la Fuerza Aérea, acá por, ¿cómo se llama? Chorrillos, la Fuerza Aérea. También hay una planta galvánica bastante grande. Algunas veces he hecho cursos para ellos ¿cómo se llama? Sobre tecnologías de películas metálicas. Había un ex egresado acá de la facultad, o bueno, un egresado de la facultad, no ex, un egresado de la facultad, creo que egresó por los años 85, alguna cosa así, pero él ha trabajado años y hace cosa de 4 años creo que ya dejó, ¿no? Y siempre he tenido la oportunidad de mandar practicantes con ese compadre y bueno, muchas veces he dado cursos de capacitación ahí en la Fuerza Aérea y ahí hay una planta galvánica bien grande, ¿no? Ahí he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver cómo se desarman los aviones de guerra, ¿no? Estos Mirage que dicen, ¿no? Cuando los desarman. Es una cosa increíble los manuales que cada parte del avión tiene y totalmente especificado. Eso me llamó poderosamente la atención a mí. Cada pieza del avión está, digamos, con razón, pues los que hacen las tecnologías en estos casos de vanguardia son los que, digamos, mandan, pues no es fácil hacer un avión. Cada pieza del avión estaba en el handbook, en su manual, completamente determinado,
qué material era, qué espesor tenían las cubiertas metálicas, de qué tipo de material tenía que ser, todo en orden, ¿no? Para que bajo esas especificaciones, si se hace un mantenimiento, tendría que hacerse bajo esas especificaciones, ¿no? Y algunas cosas que no se podían hacer, por ejemplo, se mandaban a Francia o se mandaban a Canadá, ¿no? Para que hagan algunos procesos electrolíticos que acá no lo podían hacer porque, bueno, no había las condiciones, ¿no? Bien interesante ese mundo, metal mecánico, la ciencia de la electroquímica, ciencia de materiales, de todo se entra ahí, ¿no? Luis Vidal, ¿cómo está usted? ¿Qué opinión tiene hasta ahorita de este tema? Profesor, buenos días. Sí, todo está un poco claro. En la industria minera, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque en muchos procesos industriales se hacen separaciones, por ejemplo, en la parte de lo que es electrowinning, ¿no? La electrorefinación. De principio usamos un electrodo, un ánodo que, digamos, es impuro y desarrollamos el proceso electrolítico y las impurezas que son controladas en el ánodo finalmente pasan a la solución, pero no llegan a electrodepositarse, ¿no? Y se tiene, digamos, un cobre o un zinc de 99.99%, ¿no? Esos detalles son muy importantes a tener en cuenta. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando hagamos sobre obtención de cobre y obtención de zinc a nivel industrial, ¿no? Eso lo vamos a ver unos videos ahí bien interesantes de cómo estos procesos se desarrollan, ¿no? Cómo se maneja esto que estamos hablando ahorita, electrodos que tienen un cierto nivel de impureza, pero que como electrodo, no, digamos como metal cobre o como metal zinc, no tiene un valor importante en el mercado, ¿no? Entonces, tiene que ir como un commodity que se venden en 99.99% para considerarse un elemento metálico, digamos, puro. Entonces, se requiere controlar muy bien los potenciales para poder tener esos metales, ¿no? Porque la refinación surge de un metal que no es tan puro, ¿no? Entonces, cuando se disocia, cuando el metal pasa a la solución, también ciertas impurezas lo van a pasar, pero cuando ya se vuelve a reducir ese catión, ya obtenemos un metal de alta pureza, porque también se controla el potencial, ¿no? Es muy, muy importante a tener en cuenta. Luego vamos a ver la parte de industria del proceso de cromado, cómo se hacen los procesos de cromado. ¿Qué cosa es un cromado, no? Vamos a ver eso. Vamos a ver una aplicación de electrocoagulación también, que es parte de electroquímica. Y hoy en día estos procesos están altamente, digamos, la electrocoagulación altamente vinculada a las actividades industriales, ¿no? Para hacer tratamientos de efluentes, ¿no? Industrias que generan contaminación, afectan al agua, y si el agua es afectada y lo liberamos como tal, pues bueno, ríos, mares empiezan a mostrar alteraciones, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver después de los parciales. Entonces lo que vamos a quedar es que después del parcial, o sea, de acá a 15 días, va a ser la exposición de los trabajos, ¿correcto? Quedamos así, señor Brian Vicente. ¿Aló? ¿Me están escuchando, señores? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué fecha sería? ¿Cuál sería el martes? ¿Martes qué fecha sería?
Siete, profesor. 7. El martes 7. El martes 7 de junio va a haber exposición. ¿Correcto? Ya está apuntado. Está apuntado. Listo. Entonces, bien, señores, nos quedamos acá. Yo ahorita tengo que ir a la oficina. Ahorita me han encargado otra oficina porque hay un profesor que, bueno, por X razones no va a poder estar durante 15 días acá no va a poder asistir, ¿no? Entonces como está en el frente de la oficina, tengo que firmar por él algunas cosas, ¿no? Y bueno, espero que este documento también lo hayan podido bajar ahí del Univirtual, ¿no? Entonces, señores, vayan estudiando, no tengan miedo. Ángel Villón, ya como Lucas, yo ya se quería ir el curso, tiene que ponerle un poco más de dedicación, porque a veces Ángel Villón te pregunta los precios internacionales, ¿no? Cómo están las cosas. Y el cobre, por ejemplo, ahorita está pues, por las nubes, ¿no? Y estos problemas de la bamba que hacen perder pues millones de dólares al Estado, ¿no? No sé si por deficiencias propias del Estado, no sé. Es un tema que se tendría que analizar más detalladamente, ¿no? Pero genera grandes pérdidas de dinero al Estado. No tener inactiva a esa empresa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Christopher? Sí, una consulta. El curso no tiene parcial, ¿no? Si quieres, te tomamos parcial, Christopher, ¿no? No, profe, lo que pasa es que habían pasado un cronograma y había un apartado que decía parcial de electroquímica industrial. No, el curso de electroquímica no tiene examen parcial. Ok, profesor, gracias. Su calificación es 2 notas, está como les había dicho la primera día de la clase, ¿no? Son 2 notas de la parte teórica, o sea, con las 2 exposiciones que ustedes van a hacer, y las otras son las aplicaciones a nivel de laboratorio, ¿no? De ahí son 8 notas, creo que 8 notas me parece que son ahí, y de esas notas del profesor Villón, no recuerdo si es un laboratorio, creo que se anula, pero estas notas de acá, que vamos a tener las exposiciones en las próximas semanas, estas notas sí no se anulan, ¿no? Esas notas no se anulan. ¿Correcto?